7 en punto en la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una vez más la revista de opinión Democracia en un horario ya como corresponde a este reinicio de actividades de la cadena Democracia y Exa FM en sus emisiones regulares. Claro, yo quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos ha estado acompañando en los últimos días y quien nos da una mano gigante en la conducción de la revista de Opinión Democracia, Francisco Rocha. Francisco, muy buenos días. Con algunas novedades con las que iniciamos este día. Yo pensaba hablar contigo de lo que nos corresponde hacer en este reinicio de actividades en un semáforo en amarillo, pero la verdad es que la información más bien se produjo desde muy temprano en la mañana a partir de a conocer ya que despertó al país con allanamientos tanto en Quito como en Guayaquil. Muy buenos días, Francisco, reitero, bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica. Sí, esta es una nueva realidad, diría yo. No, al parecer, estos encuentros entre la Fiscalía, la ministra del Interior, la colaboración de la policía, en general parece que están iniciando y dando resultados. No esperemos y todo eso nos traigan para cero impunidad, porque en realidad la ciudadanía en general, Verónica, creo que lo que espera ya es más resultados e intentar recuperar algo de esos dineros, ¿no? Que no solo sea el allanamiento, presa la computadora y no pasa nada más. Entonces, esos son momentos que yo creo hay que ya tomarlos en Nos la detalle hoy una de nuestras invitadas, la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Pero estos 12 allanamientos han dado cuenta también de 5 personas que ya han sido detenidas en el agua de Quito, incluido el propio gerente de esta empresa y los administradores del contrato. Según la Fiscalía, esta información da cuenta también de una prima del vicealcalde de la capital de la República, al menos es lo que detalla la página de la Fiscalía, de algunos asesores del gerente del agua de Quito, quienes también están insumos médicos. Un hecho que despertó también la reacción es el allanamiento a la casa del ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Según se conocía, y la propia Fiscalía ha señalado este allanamiento dio cuenta de que el expresidente era portador de un arma de fuego que se habría, y que por este hecho, por encontrarse en su poder el arma de fuego, el expresidente fue detenido, pues no tenía la manera de presentar el justificativo de su posesión. Ya su armas que fueron pero las tomas o las fotografías que la Fiscalía ha publicado en su página, yo al menos no estoy viendo una pistola de aquellas reliquias, sino un revólver, un arma de fuego que estaría además también cargada de balas que fueron expuestas ya en estas fotografías por la Fiscalía. Todo es un material que te dejo en pendiente, pues tú tendrás la ocasión de seguir investigando el hecho con nuestros invitados. Francisco, en la agenda del día de hoy, que la el señor inicias doctor ahora mismo Germán tú. Rodas. Sí, y con él Gracias, Verónica. Estamos ya propicio con para el, poder hacerlo. ¿sí? En línea con el señor doctor Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional de Anticorrupción, esta organización social de la sociedad civil, como se suele decir. Doctor Germán Rodas, bueno, lo que Verónica nos relataba y lo que se puede seguir viendo con estas acciones de la Fiscalía, ustedes tenían 7 empresas ubicadas. No sé si usted, doctor Rodas, nos puede comentar estas 7, cuánto tiempo se ha demorado y qué nomás estaba solicitando la Comisión Anticorrupción. Bienvenido, buenos días. También un saludo muy cordial esta mañana. Bueno, lo que la Comisión Nacional Anticorrupción tiene establecido no es un número de empresas, sino, digamos, un número de
7 determinados. grupos, digamos, ¿no? Son grupos, en cada grupo, en realidad son 6 grupos. En cada grupo hay alrededor entre 8 y 10 empresas. Si son 6 grupos, estamos hablando de por lo menos 60 empresas, 50 empresas, 60, por lo menos 60 empresas. empresas Ya. que tienen la capacidad de vender insumos, claro, también medicamentos, a los hospitales, a la estructura de la salud en el país, en definitiva, y que así han procedido. De tal suerte que ese es un mecanismo mediante el cual ha funcionado la red. Todas ellas, entonces, pongo un ejemplo, el dueño del grupo de las empresas A conversa con los otros grupos y se ponen de acuerdo que determinados para efecto concursan y evidentemente saben que debe ganar la empresa 1 del grupo A y todas las demás hacen en función de aquel trabajo, y ese trabajo consiste en presentar ofertas siempre para favorecer a esa empresa, pero el favor se lo agradecen los del grupo que yo hoy le he llamado el grupo A, luego en el siguiente concurso, y le corresponderá ganar a la empresa 3 del grupo 2, y entonces funcionan de esta manera, ayudándose entre todos, y los concursos son absolutamente amañados para que se pueda producir lo que yo acabo de indicar. Los precisamente aquello. Por eso es que yo insisto permanentemente que cada contrato termina siendo un traje a la medida en favor de el grupo y de la empresa escogida. Así han venido funcionando, pero no solo estos pocos meses, sino que hay una información detallada, claro. Han venido funcionando así desde el periodo correísta. Ese ha sido el mecanismo con el cual han trabajado. Y nosotros, la Comisión Nacional Anticorrupción, precisamente le dijimos esto ya en su oportunidad al IES en junio, exactamente un año atrás, en septiembre al Contralor, y en abril presentamos la denuncia. Respondido porque, bueno, ya no solo es el hospital en Guayaquil, está el hospital en Manabí, bueno, es una serie de hospitales. Y usted nos dice que hay una conexión. Hay una conexión entre estas 60 empresas también que podríamos decir son grupos familiares en definitiva o grupos organizados que tienen empresas de papel y en algunos casos empresas que sí funcionan, que pagan impuestos. La comisión, temas como estos, doctor Rodas. Nosotros hemos detectado cosas increíbles y lo denunciamos hace un año ante el 10 cuando detectamos en la adquisición de mascarillas. En esa oportunidad le entregamos la información al IES respecto de lo que nosotros llamamos el grupo de Guayaquil, en donde ya apareció el nombre de un señor Llerena. Le dimos exactamente los nombres. Entiendo que esa fue una de las es decir, la denuncia en el IES. Pero lo que está clarísimo es que estas empresas, todas ellas realmente constituidas de manera irregular, tienen posibilidades, están inscritas en la Superintendencia de Compañías, básicamente, con la opción de cumplir varias actividades económicas. Entonces pueden vender igual hamburguesas, bebidas y otros insumos, pero difícilmente están hechas para que puedan vender algunas de ellas irregularmente constituidas y otras falsas empresas que se prestan para este juego. Los dueños, los aparentes responsables de estas empresas normalmente son personas que casi no tienen información de la existencia de esa empresa.
pero todas ellas controladas, eso sí, por el jefe de del cartel, para llamarlo de alguna manera, corresponde a este núcleo, como he puesto de ejemplo el grupo de Guayaquil, controladas por el cartel y por el jefe del cartel, que él sí sabe qué empresa entra a la oferta de productos, pasa, pasa el contrato definitivo, y es evidente que hay un acto colusorio permanente entre los dueños de las empresas, entre los jefes del cartel, con quienes son las personas, en este caso hospitales, etcétera, que deben comprar determinado producto. Y como le decía, los términos de referencia son tan exactamente establecidos que no hay ningún concurso. Y así han recorrido Claro, por se el país. hicieron el traje a la medida, usted ha dicho correctamente, ¿no? Sobre todo en el Seguro Social donde ustedes ya denunciaron, pero no solo que no removieron a las autoridades en los hospitales, sino que en algunos casos parece que ubicaron a quienes administraban alguna de estas empresas, sobre todo en los en el hospital de Guayaquil. Yo allí, y lamentablemente en Fiscalía se han demorado mucho tiempo. Esa es mi impresión. Y tengo la Pero usted cree impresión que el además IES, que pero esto, y el IES además de entregar a la fiscalía no hizo ninguna investigación interna. el IES entiendo que hizo, Ajá. sí, el IES hizo una investigación, avanzó en algunos temas hasta darse con la circunstancia de que cambiando un gerente, como lo hicieron en el Teodoro Maldonado, la mafia se organizó para sacar al nuevo gerente. Es que las mafias no solamente que Sacar y la estructura la estructura de esas mafias, de estos es núcleos una organizados, estructura delincuencial entonces. totalmente, porque casi logra designar indirectamente a algún gerente. En la estructura de salud pública se nota mucho más de esto, porque en el caso del Teodoro Maldonado y en el cargo de Guayaquil, como la mirada estaba hacia allá, hubo ya una actitud más adecuada en cuanto a ciertos temas, porque la acción delincuencial no está solamente a nivel de las gerencias, sino del departamento financiero fundamentalmente, y también ha habido una Adquisiciones, pasiva bodega, de las auditorías internas, porque esas auditorías internas vienen funcionando 8 o 10 años atrás, en algunos casos son las mismas personas. claro. Entonces ese tiempo y se han perfeccionado. Su trabajo es absolutamente perfecto. Y las personas que intervienen siguen siendo siempre las mismas y los ganadores siguen siendo siempre los mismos. Y en la época de la pandemia, evidentemente, son los que hicieron su agosto, ya no solamente en uno u en otro hospital, lo hicieron en la red pública de salud. Pero lo gravísimo de todo esto, además, es que la red, en un momento determinado, establecerse, pasan por actuar sobre qué dejaron de hacer las ministras de salud del último periodo. Eso es clarísimo. No tomaron ninguna actitud. Les funcionó un sistema paralelo de compra de insumos y de medicamentos, y esto es gravísimo en la historia del país. Doctor Rodas, no sé si ayer, claro, uno dice, y al revisar los informes de ustedes, los planteamientos que han venido haciendo ya durante algunos años, uno dice, no van a poder verificar siquiera si los medicamentos que dicen que han comprado han ingresado a bodegas. Y de hecho en el Seguro Social ya el propio nuevo presidente dice no se puede verificar si lo que han comprado en realidad ingresó y cómo salió. O sea, no tenían ni siquiera un Cardex como decían antes. Hay hospitales en los cuales se produjeron cosas como estas. Vendieron, digo yo, 80,000 mascarillas, entregaron 40
al poco tiempo ya no habían las 40.000 mascarillas. No estoy hablando del periodo de emergencia, estoy hablando del periodo normal de hace 8 meses. Querría decir entonces que en el hospital estaban ya en emergencia todo el tiempo, lo cual es absurdo. Pero lo que se parecería que ocurrió es que ni entregaron las 40 o quitaron al guardia almacén a los 2 o 3 días parte de las 40.000 que entregaron y fueron a dejar en otro hospital, de tal manera que con un mismo número de mascarillas se daban la vuelta por varios hospitales y los guardia almacenes decían, no, sí, entregaron 40.000 mascarillas cuando le dieron 40, y cuando dejó de tener las mascarillas los interiores ya se agotaron las mascarillas. Es decir, un descontrol absoluto. La red de salud pública, yo siempre insisto en esto, en el caso del IES ha habido en los últimos 10 años desfases enormes. El IES ha tenido muchísimos problemas, especialmente en los 2 hospitales de Guayaquil. Eso no deja de establecer que en Quito y en otras provincias los problemas... Se ve que es idéntico, ¿no? El Ministerio de Salud Pública ha sido también un espacio de asalto impresionante, absurdo, y que no ha habido quien ejerza control. Pero y esto del incremento del presupuesto. Bueno, en realidad, claro, en gran parte ha sido así. Lo que pasa es que nos escandaliza porque quizás en el momento de la emergencia, esto de las mascarillas, de las fundas para los cadáveres, los medicamentos, en realidad es un problema. Yo quiero hacerles notar a usted, Francisco, y a los oyentes, que el tema de los insumos es una parte del conflicto, pero cuando miramos las adquisiciones y los contratos respecto de medicinas, hay que poner estamos quedándonos en los insumos, en los algodones, en el alcohol, en las mascarillas, en los fondos de los cadáveres, etcétera, pero no se olvide que hace poco en Quito, en el Hospital Eugenio Espejo y en el Garcés, estuvo a punto de producirse la adquisición de instrumental laparoscópico alrededor de 5 millones de dólares, que pudo ser frenado por las denuncias que hicimos oportunamente respecto del Hospital Espejo y del Garcés. Esos también son tipo de insumos, pero en medicamentos la actividad mafiosa también es la misma. Sin embargo, déjeme decirle algo, Francisco. Si bien esto es doloroso, gravísimo para la salud del pueblo ecuatoriano, porque estamos hablando de su salud, de la salud de todos nosotros y del país, esto nos genera un rechazo absurdo y una indignación. Sin embargo, hay temas de fondo que no están en centenares de millones de dólares, sino que hablamos de cifras enormes, y esos son temas que no se están moviendo en el país, que no se los están atendiendo. Que en el tema de Odebrecht están en juego 6.000 millones de dólares. En el tema de la llamada reconstrucción de Manabí y Esmeraldas estamos hablando de 3.500 millones. Y en el tema de la adquisición de la deuda externa estamos hablando de lucha contra la corrupción. Entonces ocurre que tenemos que sincerar la realidad, que no nos hagan que los algodones del alcohol y etcétera genere una parafernalia para olvidar conflictos gravísimos que evidentemente el Estado no los ha investigado adecuadamente. Y cuando hablo del Estado, no me refiero al gobierno específicamente, sino al Estado, a sus estructuras del Estado, a la Asamblea Nacional, a lo que hubo, que ya desapareció esa oficina que cuidaba el gato, cuidando anunciaba a los que estaban con lo cual se perdía la información. Doctor Rodas, esto que usted nos dice es sumamente importante. Esta sensación de la invasión total por la pandemia, todo dirigiendo a la salud, pero están quedándose varados, digamos, de alguna manera, todos los actos de corrupción de estos 13 años. ¿Usted siente que la impunidad nos gana la pelea, doctor Rodas? Yo creo que hay instituciones del Estado que avergüenzan al país.
A mí me preocupa el rol cumplido por la Asamblea Nacional porque ha sido de absoluta silencio frente a la lucha contra la corrupción. Y no es porque en la Asamblea Nacional no haya gente que tiene talento y capacidad y tiene honestidad, la hay, pero parecería que son los pocos en medio de lo que significa una estructura que se encarga de cobrar diezmos, en medio de una estructura que cuando el pueblo ecuatoriano vota el 4 de febrero del 2018 para que cívico capaz de redactar esa ley que no es que no hay que ver si se la hace o no, fue mandatorio por el pueblo porque la decisión fue tomada en referéndum con el 94% de la votación. Una Asamblea Nacional que no puede actuar, que no puede hacer absolutamente nada en relación a lo que significa controles y leyes para controlar los recursos de la delincuencia. Una Asamblea Nacional que no ha legislado en función de este requerimiento nacional. Allí tiene una estructura funcionando. Un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se dice que también actúa contra la corrupción, que aparte de ser un mamotreto constitucional, porque aparte de eso, no ha sido capaz de cumplir ninguna actividad. La figura de esa institución estuvo representada en el Padre Tuárez o en los debates en la actual organización, en sus debates cotidianos. Es decir, hay instituciones que no han avanzado muchísimo o nada, superintendencias que no nos dan tranquilidad. ¿Cómo es posible que en la superintendencia de compañías se registren a empresas que tienen múltiples actividades económicas, que van desde vender sándwiches, pasando por las cervezas, las colas, y que también puede vender insumos médicos? Yo creo que el país requiere allí una gran reforma legal que establezca que las empresas han de tener una o dos actividades y que no pueden tener por lo menos de las 8 o 10 que los ítems tengan que ver con esa actividad. Y que estén al día y que paguen impuestos. Muchas de estas empresas ni siquiera han pagado impuestos. Estamos viendo en el caso de Guayaquil que gerencia a un señor que tiene a edad avanzada y que no tiene condiciones mentales adecuadas, es decir, utilizan a Ni la siquiera gente. tiene noción de que es presidente de la empresa. Desde luego que sí. Y aquí en Quito también tenemos algunas personas con iguales características que nosotros hemos identificado. Un estudiante de 28 años que vive en el Comité del Pueblo, que participa en casi todos los concursos y que los gana todos. Es decir, ¿qué está pasando en el país? Un gran emprendedor. Respecto del tema de la acción que deberían cumplir la superintendencia. Desde luego, una rémora que se siente todavía, que se mueve en algunas oficinas, inclusive de la Fiscalía, que responden y respondieron a la gavilla que nos gobernó. Es decir, hay una red en funcionamiento, pero para eso hay que actuar y también hay que modificar la ley de contratación pública, es una ley que casi parecería hecha por los delincuentes. Por eso es que no se trata solamente de cambiar a uno o a otro personaje, se trata de generar un sistema anticorrupción, y el sistema anticorrupción pasan por varias actitudes, por varias decisiones. Una de ellas muy importante, la asumida por la Fiscalía en las últimas horas, la designación de fiscales anticorrupción que se dedican solo a esa tarea. Eso lo habíamos propuesto al gobierno y lo habíamos propuesto nosotros a la Asamblea Nacional por escrito en su oportunidad hace más de un año, con la finalidad de que se establecieran esas fiscalías. Debe haber unidades operativas que funcionen con conexión entre ellas para actuar en función de este sistema. Pasa evidentemente por la reformulación de la ley de contratación pública, de tal suerte que no es adecuado quedarnos solamente en lo que estamos viviendo, en el drama de estos momentos, que lo que ocurre es que nos ha indignado. Sí. Terminó siendo la gota que derramó el vaso, porque de la enfermedad, de nuestros, de la gente que ha perdido familiares,
de la desazón de todos nosotros por saber qué va a ocurrir en el día a día con la pandemia, hemos visto la tragedia, delincuencia que al mejor estilo de la Cosa Nostra, la vida de un hombre o de una mujer no tiene ninguna significación para ellos. Señor doctor Rodas, muchísimas gracias por este contacto. Lo estaremos molestando para analizar el desarrollo y ver que lo que ustedes han investigado, no solo en el área de la salud, sino en lo que usted nos recuerda también, podamos hacer un seguimiento. Gracias, el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Está también ya en línea el señor viceministro Jackson Torres, a quien queremos hacerle estas preguntas muy rápidas. Estamos de retorno ya en amarillo en varios cantones, en varias ciudades. Señor viceministro, ¿cuál sería la visión que usted tiene para que la producción se reactive y si tenemos ya un marco de diálogo para que ésta sea organizadamente? Aló, no sé si no tengo. Entonces vamos a un corte y retornamos para ver cómo avanzamos en la agenda, Diego. Enseguida volvemos. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente.